Por diferentes circunstancias de la vida, nosotros tendemos a olvidar el profundo amor que Dios nos tiene. Y comenzamos a pensar que las cosas malas que nos van ocurriendo a lo largo de nuestra vida es el producto de un castigo de Dios, es el producto de un castigo, un castigo divino, o porque tenemos una maldición, o porque alguien nos echó una vaina, nos echó una brujería, o por lo que sea, o por lo que sea. Muchos seres humanos siempre están tratando de cimentar lo mal que les está yendo en un castigo divino, en un castigo de Dios. Y todo esto se resume en el hecho de que supuestamente, así pensamos, de que supuestamente, bueno, ya Dios no me ama, porque si Dios me amara, yo no estaría pasando por lo que estoy pasando en este momento. Yo no estaría sintiendo lo que estoy sintiendo en este momento. Cuando ocurre eso, cuando nosotros creemos que Dios no nos ama por algo que hicimos, por algo que dijimos, y por eso Dios está desquitando en contra de nosotros, está desquitando en contra de nuestra familia, entonces lamentablemente nos acompaña algo que se llama culpa. Esa culpa nos acompaña en buena parte de nuestra vida, inclusive dentro de la iglesia o en nuestras actividades cotidianas. La culpa hace que nosotros no podamos disfrutar a plenitud de nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual tendemos a privarnos de experiencia, de tomar decisiones, de asumir retos, de cerrar círculos en la vida. Muchos de nuestros círculos están abiertos todavía gracias a la culpa. Nos sentimos culpables por algo. Nos sentimos culpables por alguna experiencia, por algo que nos haya ocurrido. Solemos vivir en un constante juicio en el que lamentablemente nosotros mismos somos quienes nos obligamos a sentarnos en la silla de acusados y somos nuestros propios fiscales y nuestros propios jueces, condenándonos, acusándonos. Partiendo de esta premisa, es claro que la culpa es una decisión exclusiva del ser humano para constantemente colocarse una condena a sí mismo. Quizás nadie lo esté condenando, pero él sí. Quizás nadie la esté acusando, pero ella sí lo hace. Y se siente mal por sus acciones, por lo que dijo, por lo que hizo. Pedro supo lo que era sentirse culpable. Pedro quiso ser santo. Pedro quiso hacer las cosas bien en su vida, pero se olvidó que para eso se necesita experimentar la fuerza del amor de Dios en el corazón, la fuerza del amor de Dios en el alma. Creía que por su propia fuerza él iba a poder y por eso fracasó en el intento de ser bueno. Por eso fracasó miserablemente en el intento de ser santo. Iba a decir el Evangelio de San Mateo a partir del versículo 31 del capítulo 26. Entonces les dice Jesús: todos van a escandalizarse de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro intervino y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Dice Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también los discípulos. Dios quiere que nosotros vivamos bien, nosotros quiere que nosotros hagamos las cosas bien, pero en muchas ocasiones no podemos. Nos dejamos llevar por la rabia, nos dejamos llevar por los impulsos en una discusión y no podemos. Terminamos diciendo cosas que no queríamos decir porque no pudimos controlarnos en ese momento. Nos dejamos llevar por nuestras emociones para poder tomar una decisión
Y no podemos a veces tomar decisiones acertadas cuando nos dejamos llevar solo por nuestras emociones. Y Jesús sabe que nosotros vamos a fallar. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Jesús le va a decir a sus discípulos, miren, ustedes se van a escandalizar de mí. Y ese se escandalizarán de mí, lo que quería decir era, mire, ustedes me van a dejar solo en el momento en el que yo más los necesite en mi vida. Me van a dejar solo. En lugar de acompañarme diciendo que todas esas cosas bonitas que están diciendo, me van a dejar solo porque estarán escandalizados. Pedro ya conoce al maestro. Él sabe que cuando dice algo así, es así. No piensa, se deja llevar por la emoción y replica, mire, aunque todos estos que están aquí se escandalicen de ti, yo jamás, nunca me voy a escandalizar, nunca. ¿Tenía malas intenciones Pedro? Pero por supuesto que no. Él quería hacer las cosas bien. Y Jesús dentro de sí a lo mejor pensó, pero Dios mío, pero este ni siquiera sabe lo que está diciendo. Este ni siquiera sabe lo que está tratando de comunicarme. No tenía malas intenciones, solamente no se conocía, se dejaba llevar por sus impulsos. Y Jesús, ya no hablando genéricamente a todos los discípulos, sino directamente a Pedro, le va a decir, yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y yo siendo Pedro, honestamente, ahí me cayó la boca. Ahí ya no digo más nada. Pero él no, él se dejó una vez más llevar por sus impulsos, por sus emociones. Y cuenta la palabra de Dios que él dijo, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y los discípulos además apoyaron las palabras de Pedro. Casi que le decían, pero claro que no, maestro, mire, ni Pedro ni ninguno de nosotros te va a negar, vas a contar con nosotros en todo momento hasta el final de tus días. Claro que no. Pedro y los discípulos tenían que reconocer que le iban a fallar, que se iban a escandalizar. Pero no, ¿sabe por qué? Porque ellos confiaron en su propia fuerza. Ellos con muy buena intención se estaban engañando a sí mismos. Y ni cuenta se estaban dando. Así como nosotros en muchísimas ocasiones nos engañamos a nosotros mismos y ni cuenta nos damos. Pedro tuvo que darse cuenta de la diferencia entre la buena intención y el hecho real. En el momento duro, en el momento en el que tenía que demostrarlo, no pudo hacerlo. Aún cuando, le aseguro, Pedrito, tenía muy buena intención. Cuando Jesús estaba pasando por su peor momento, Pedro se encontró con una criada y le dijo, mire, este estaba con él. Y Pedro inmediatamente le dice, muchacha, pero por favor, es que yo no lo conozco, de verdad que yo no conozco a este hombre, yo no lo conozco. Después otro lo vio, dice la Biblia, otro lo vio y le dijo, tú eres uno de ellos. Y él rápidamente respondió, pero claro que no, yo no soy uno de ellos, yo ni siquiera conozco a ese hombre. Y como una hora más tarde, otro lo acusó diciéndole, seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Y Pedro le dice, pero hombre, casi gallego, hombre, hombre, ¿de qué estás hablando? Claro que no soy uno de ellos. Y cuenta el Evangelio de San Lucas que en ese mismo momento, en el momento en el que él dijo eso, cantó un gallo. Pedro, para ese momento, ya lo había negado 3 veces. Y lo primero que siente Pedro, amigo, amiga, lo primero que siente Pedro es el fracaso de una promesa que no pudo cumplir. El fracaso de una promesa vacía, una promesa que él creía que podía cumplir con su propia fuerza y se dio cuenta en el peor momento que no pudo. Es una de las primeras cosas que nosotros sentimos cuando le fallamos al Señor, la culpa de no haber cumplido la promesa,
La culpa del fracaso de una promesa hueca. El fracaso de una promesa vacía. El fracaso de yo pensaba que sí podía, pero al final no pude. Nosotros podemos prometer todos los días que vamos a orar al Señor y al final termina ganándonos el sueño. El fracaso de una promesa que no pudimos cumplir. El fracaso de una promesa vacía. Los que estamos sirviendo dentro de la iglesia somos de alguna manera un blanco fácil permítame el término, somos blanco fácil del diablo para hacernos sentir culpables constantemente a lo largo de nuestra vida, ante la realidad de la promesa vacía, de la promesa que no pudimos cumplir, de esa promesa que nosotros tanto nos esforzamos para cumplirla, pero que al final no pudimos. Y el sentimiento de culpa es enorme. De hecho, permítame esta imagen, a veces el diablo se acerca a nuestro oído y nos susurra: uy, yo sé que lo intentaste, yo sé que trabajaste por eso, pero qué feo, metiste la pata, te equivocaste, uy, ya nadie te va a querer por eso que hiciste. Y uno por dentro muriéndose, porque es que es verdad, nosotros sí metimos la pata en algo. Te dice: mira, después de eso que tú hiciste, yo no sigo como ministro, yo no sigo como catequista, yo no sigo predicando, yo no sigo en el seminario bíblico, yo con eso que tú hiciste no creo que se pueda servir al Señor, bicho. Deberías pensarlo mejor para que no te conviertas en un hipócrita. Es la voz que nosotros escuchamos en nuestro oído. Quizá el diablo sembrando culpa, haciéndonos sentir el fracaso de una promesa hueca, el fracaso de una promesa vacía. La gente deja de orar, amigo, amiga. La gente deja de orar porque no se sienten buenas personas para orar. La gente no ora a veces porque no se sienten buenos para orar. La gente deja de leer la Biblia no porque no la entienda, no porque no tenga la suficiente capacidad para poderla entender. La gente deja de leer la Biblia porque siente que si la lee y no la cumple, van a ser unos hipócritas. Escuchó la voz del diablo diciéndole: uy, yo que tú no lo haría. Y cuando eso pasa, el diablo gana la batalla. Cuando eso pasa, el diablo gana el round. Logró su objetivo, sembró la culpa que produce el fracaso de una promesa vacía. Es exactamente lo mismo que si un enfermo abandonara el hospital porque dice: mire, yo estoy demasiado enfermo como para quedarme aquí. ¿No le parece una locura eso? ¿No le parece una locura? Yo estoy demasiado enfermo como para estar aquí en este hospital. Una locura. Pero eso es exactamente lo que nosotros hacemos con las cosas de Dios. Exactamente lo mismo. No vamos a misa porque sentimos que no nos merecemos ir a misa después de eso que pasó y que solo tú conoces. Sientes que no puedes comulgar después de eso que pasó y que solamente tú conoces. No asistimos a una actividad X, a lo que sea, porque tenemos un rencor grande en contra de alguien, en contra de algún hermano, en contra de algún familiar, y nosotros nos justificamos diciendo: no, mire, yo no voy a ir porque yo no soy un hipócrita, por eso yo no voy. Perdiste la batalla y ni cuenta te diste. Fuiste víctima del fracaso de una promesa vacía. El fracaso de una promesa hueca. Pedro se sintió culpable al encontrarse con la mirada de Jesús y por eso llora amargamente. Se encontró con la mirada de aquel que le había dicho: me vas a negar, tú me vas a negar. Y él le había respondido: no, yo te aseguro que no, te aseguro que yo no lo voy a hacer. Y al verlo golpeado, al verlo maltratado, al verlo humillado, siente la culpa de no haber podido cumplir su promesa.
Y Pedro no puede soportar esa mirada, porque cree que es una mirada acusadora. Y Jesús no lo estaba acusando, amigo, amiga. Jesús no lo estaba acusando. Él se estaba acusando y condenando a sí mismo. La mirada de Jesús es una mirada que le dice: Pedro, tranquilo, yo sabía que eso iba a pasar. Yo sabía que eso iba a ocurrir. Tranquilo. Es más, yo te lo dije. Yo te dije que eso iba a pasar. Tranquilo. Tranquilo, que esto lo vamos a superar juntos. Es la misma mirada que Jesús nos hace a nosotros al ver el fracaso de nuestras promesas vacías. No nos culpa, no nos acusa. Solamente te dice: tranquilo, tranquila. Yo sabía que eso iba a pasar. Yo sabía que eso iba a ocurrir. No te preocupes, que lo vamos a superar juntos. Esto que tú estás viviendo, lo vamos a superar juntos. Pero Pedro, acusándose a sí mismo, no pudo superar la culpa y comenzó a llorar amargamente. Pedro quiso tener una vida de iglesia como si fuera una meta. Como que, bueno, yo voy a la iglesia y ya, hasta aquí es. Pero estaba muy equivocado, porque la vida de iglesia, la vida espiritual, es un camino en donde a veces, amigo, amiga, es un camino en donde a veces se mete la pata hasta el fondo. Es un camino donde a veces uno se equivoca, se frustra, se decepciona de los demás, se decepciona de uno mismo. Esa también es la vida de iglesia, de la que a veces no nos hablan. Pedro fracasó miserablemente en su promesa porque pensaba que todo iba a ser bueno en la vida. No, ya Jesús le había dicho: mira, me vas a negar, vas a meter la pata, te vas a decepcionar incluso de ti mismo. Pero él no había hecho caso. No se había dado cuenta que el ser humano también tiene grandes errores, equivocaciones, metidas de pata en la vida. El hermano Henry Granados, fundador y coordinador general de la comunidad cristiana Jesús es Señor, a quien le tengo un gran aprecio en el Señor, una gran persona, un gran cristiano, además de ser un gran predicador, un eximio predicador. Él dice que se es fiel al Señor no porque no caigamos. Eso es una falacia. No se es fiel al Señor no porque no caigamos. Se es fiel al Señor porque cuando caemos en algún pecado decidimos levantarnos. Ahí está la fidelidad. Cuando caemos en algún pecado, cuando entramos en algún pecado, decidimos levantarnos y la sangre del Cordero de Dios nos arropa, la sangre del Cordero de Dios nos limpia de ese pecado y seguimos adelante a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo en la vida. Intentarlo una vez más y no dejarse llevar por el fracaso de una promesa que no pudimos cumplir, el fracaso de una promesa hueca, el fracaso de una promesa vacía. Nosotros no podemos esperar ser santos para orar. Por favor, ¿vamos a lograr ser santos orando? No es al revés el asunto. ¿No? El día que yo logre ser santo, entonces ese día voy a orar. Así no funciona el asunto. No podemos esperar ser santos para tener una vida espiritual. La vida espiritual no es un destino, es un trayecto, es un camino. Es un camino que se transita durante todos los días. Y cuando yo entiendo esto, decido seguir a Jesús. Pero cuando no lo logro entender, cuando yo no logro entender esto, entonces preferimos seguir a Jesús de lejos. Como Pedro, alejados de la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque es lo que hay un montón de hipócritas dándose golpes de pecho. Sigo de lejos, alejados del grupo, alejados de la comunidad. Por lo tanto, seguir a Jesús no es una emoción. Seguir a Jesús es una convicción.
Por eso yo quiero que tú sepas que habrá momentos en tu vida en los que realmente le vas a fallar a Jesús como lo hizo Pedro. Pero a pesar de tus fallas, el amor de Dios para ti jamás va a fallar. El amor de Dios por ti jamás te va a dejar, jamás te va a abandonar. La promesa de amor de Dios para ti no es una promesa vacía. Cambiará la manera en la que te trate la gente, podrá cambiar la manera en la que tú ves al mundo, pero el amor de Dios por ti nunca va a cambiar, a pesar de sus fallas, a pesar de tus fallas, porque su amor es eterno. Aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambia. Esa promesa no es una promesa vacía, no es una promesa hueca. Podemos seguir adelante a pesar de nuestras propias fallas. Inclusive, a pesar de que en algún momento nos hayamos sentido culpables. Pedro, en lugar de arrepentirse, se regresó a su antiguo oficio. Pedro decide comenzar a pescar. Y ahora la culpa era tan grande, esa sensación de culpa era tan grande, que decidió dejar de ser un discípulo y regresó a lo que hacía antes de conocer al Señor, antes de vivir la experiencia de Dios. Se fue, se alejó. Ya no quería más nada. Él no se quería seguir sintiendo hipócrita y por eso se fue. Se sentía tan herido que en lugar de quedarse en el hospital, decidió irse del hospital. Él había prometido que no lo iba a negar y terminó negándolo. Terminó de lejos negándolo y se encontró con su mirada que él sentía era una mirada acusadora. ¿Para qué seguir allí?, se preguntaba Pedro. ¿Para qué continuar allí?, se cuestionaba Pedro. Mejor me voy, porque yo no quiero recordar nunca más este momento de mi vida. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Se fue. Por eso va a decir el texto: díganle a mis discípulos, en boca de Jesús, díganle a mis discípulos y a Pedro. Díganle a mis discípulos y a Pedro que yo he resucitado. Pareciera que Pedro está fuera de la categoría de discípulos, porque es que él había tomado la decisión de irse. Pero Jesús sabía dónde encontrarlo. Él sabe dónde buscarnos y nos buscará una y otra y otra y otra y otra vez. Una y otra y otra y otra vez, a pesar de nuestras culpas, a pesar de cómo nos sentimos en determinados momentos de nuestra vida por culpa del fracaso de nuestra promesa vacía, porque nos ama y seguirá buscándonos una y otra vez por amor. Pedro se dedicó a la pesca otra vez y le pasó lo mismo que al principio. No hubo buena pesca. No hubo una buena pesca porque Jesús no estaba en su vida. Qué feo es que diga: ya yo no soy más discípulo porque lo mío es la pesca y no pesca. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Y Jesús resucitado se le aparece en la orilla del lago y desde allí le grita que tiren la red para el otro lado. Tiren la red para el otro lado, para el otro lado. Y cuando lo hizo, la red se llenó de peces como aquella primera vez de su encuentro personal con Jesús. Jesús fue en busca de Pedro a pesar del fracaso de su promesa, a pesar de su promesa vacía. El amigo traicionado fue a buscar al amigo traidor, al que lo negó, para decirle: a pesar de lo que hiciste, a pesar de tus negaciones, a pesar de tu traición, por el amor que te tengo, haré que las bendiciones lleguen a tu vida. Así como la red se llenó de peces la primera vez, amiga, hermano, hermana, así como se llenó la red de peces la primera vez, así se van a llenar de bendiciones tu vida, por el poder del amor de Dios que te ama profundamente y que todos los días decide bendecirte. Las bendiciones no van a dejar de llegar a tu vida porque te amo, dice el Señor, porque te amo, dice Dios.
a pesar de las promesas que no lograste cumplir en la vida, a pesar de cómo tú has asumido esta manera de llevar la fe. Hay que trabajar eso. Hay que comenzar a pensar que Dios es un Dios que ama, no que condena, no que acusa, sino que entiende, que abraza, y que aún cuando nosotros a lo largo de nuestra vida no podamos cumplir nuestras promesas y terminamos viendo el fracaso de nuestras promesas vacías, Dios te ama profundamente.